corrupción, caiga quien caiga. Y yo aseguraba incluso que más de un funcionario de este gobierno regional tendrían que terminar en la cárcel por todas las pruebas que yo tenía y por todas las cosas que yo sabía de este gobierno regional. ¿Cree que por eso lo ayudaron más a Heriberto Benítez que a Juan Calderón? Por supuesto, y eso trajo como consecuencia toda la contracampaña y todo lo que hicieron en contra de la candidatura mía. Pero repito, la única razón es que las cosas se están manejando mal. Todos los ciudadanos de Ancash son testigos de las graves denuncias de corrupción que se denuncian a diario. Pero si usted era amigo del presidente, si usted era el representante político de Álvarez, ¿por qué Álvarez permitía que sus amigos lo atacaran como ocurrió en plena campaña congresal? Precisamente porque yo probablemente a raíz de los cuestionamientos y de las discrepancias permanentes que tenía en el interior, decidió que su propia gente, él actuó como un cobarde porque él no fue capaz de decir absolutamente nada, ordenó que algunos de sus periodistas y alguna gente de su entorno comiencen a atacar por todo lado. Pero, repito, él definitivamente se dejó llevar por el dinero, por la ambición, por aquella gente que lo único que hace es llenarse los bolsillos de dinero sin preocuparse de la situación en que están pasando miles y miles de ancachinos. Para quienes estamos fuera de Cuenta Conmigo, nos da la impresión de que el título de representante político que le da Álvarez a determinados personajes en Ancash significa un bufón, un lacayo, alguien que tiene que ser servil permanente, alguien que tiene que decirle sí constantemente a Álvarez. ¿Fue Calderón así? No, ese fue el problema, pues. O sea, definitivamente conmigo no existía eso. Yo siempre me encontraba con problemas porque cuando discrepaba con algo o cuando sugería algo, los demás siempre decían lo que los oídos de Álvarez querían escuchar. Siempre le daban la razón a pesar que ellos son conscientes de que lo que opinaba, decía, lo que quería hacer en ese momento no era lo correcto. Sin embargo, yo mantenía mi posición, insistía, hasta que finalmente probablemente he sido un dolor de cabeza para él internamente. Y desde luego que yo comienzo a descubrir una serie de cosas que planteé que se corrijan, que se sancione, y al ver que eso no sucede, a mí no me quedaba más remedio que tener que apartarme y no ser cómplice de tantas cosas que realmente yo ya he podido comprobar. ¿Qué piensa de quienes hoy se esmeran y se mueren de las ganas de ser representantes políticos del presidente Álvarez en cada provincia de Ancash y que hacen lo que sea para lograr el cargo? Claro, yo fíjese, algunos amigos me decían, pero ¿por qué te has apartado? Tú sabes qué significa estar al lado del poder. Yo veo que hay mucha gente que le gusta estar al lado del poder a costa de franelear, a costa de sobonear, a costa de decir sí señor a cualquier cosa. Yo la verdad es que decidí apartarme de ese poder, entre comillas, para ponerme del lado de muchísima gente que ha sido maltratada, que ha sido marginada, para denunciar algunos actos de corrupción que creo que ya deben ser de conocimiento público y para ayudar a aquellos que de verdad están luchando contra estos actos de corrupción, contra estos funcionarios que están implicados en graves actos de corrupción. Creo que esto voy a contribuir, voy a apoyar a que eso se descubra, se esclarezca, porque definitivamente prefiero estar fuera, al margen, prefiero incluso resistir todo el ataque que han hecho contra mí. No sé si la población de Casma sabe, a mí me pusieron arreglos florales en mi casa, me cerraron en una ocasión en mi camioneta viniendo a la ciudad de Casma. ¿En la Panamericana? En la Panamericana, me vigilan, me amenazan constantemente. Tuve dos familiares míos trabajando en el gobierno regional, uno de ellos que venía de hace algunos años, otro que entró cuando estábamos nosotros, a los dos los sacaron. En fin, hicieron toda una serie de cosas, pero yo he preferido resistir todo eso a cambio de estar franeleándole, a cambio de estar diciendo sí señor y a cambio de no permitir, por supuesto, que se sigan cometiendo esos actos graves que se cometieron. ¿Cree que este mensaje que está llevando Calderón por todo Ancash va a calar primero en los comandos? Porque hay muchos comandos principalmente en Chimbote, ¿no? En el resto de provincias no, pero sí en Chimbote. ¿Está calando el mensaje o no? Es decir, de esa forma se ha empezado a trabajar, se ha comenzado a atacar a los periodistas, no de hoy, desde el año pasado. Ese fue uno de los problemas que yo tenía con él, porque yo siempre consideraba que no teníamos que llegar al extremo, estar atacando a los periodistas, pero repito, él ya comenzó desde hace más de un año a hacer lo que a él se le ocurría, o probablemente hacer lo que algunas personas
Ya no escuchaba. Sí, se estuvieron acercando, lo hacían. Ya no escuchaba. Así el dinero lo ha transformado, cree que con el dinero puede comprar todo. Cuando ha solucionado algún problema en el Ministerio Público o en el Poder Judicial con el dinero, él pensó que siempre y piensa que siempre podrá solucionar cualquier tipo de problema que tenga con el dinero. Pero a pesar de todo el dinero que tiene, nosotros ahí estamos peleando, estamos visitando a los pueblos y en cada lugar que vamos encontramos gente que respalda la decisión que hemos tomado. Incluso hemos encontrado a muchísima gente que quiere trabajar una nueva opción en esta región. Oye, de eso vamos a conversar más adelante. Bien, vayamos sobre temas concretos que se han venido denunciando y que particularmente Juan Calderón lo ha venido haciendo público. Vayamos con el tema Chinecas, porque hace poco Chinecas acaba de perder más de 3 millones de soles, ha perdido un arbitraje porque no le dio la gana de pagarle a una empresa que había proveído, mal que bien, entiendo, de materiales de piedra, de roca, si no me equivoco. Entonces, bueno, el tema comenzó mal y terminó peor, ¿no? En un arbitraje y en una pérdida de dinero para Chinecas. ¿Cómo ve el tema Chinecas en estos momentos? Claro, pero este tema del arbitraje fue un tema que se le avisó al presidente. Yo conversé con él, le avisé, incluso le anuncié... A ver, ¿el presidente Albert sabía el tema arbitraje? Por supuesto, yo le comuniqué incluso de que la empresa que estaba queriendo cobrar esa cantidad de dinero, se había coludido incluso con algunos funcionarios. Y yo le expliqué y le anticipé que ahí había una colusión entre la empresa y algunos funcionarios del proyecto Chinecas y que finalmente íbamos a terminar perdiendo. Pero no se hizo caso porque el presidente del directorio de Chinecas resulta ser su compadre. Entonces prefirió escuchar y atender y creerle a su compadre. Se refiere al ingeniero Anticona. Al ingeniero Anticona, con el resultado que ahora todos sabemos. Terminó perdiendo dinero el proyecto especial Chinecas y los Ancachinos. A ver, ¿usted me quiere decir que la actitud del ingeniero Anticona, máximo representante de Chinecas, fue una actitud adrede? ¿No le quiso pagar a la empresa para llegar al arbitraje y terminar pagándole más? Ahí se planificó. Yo tuve la oportunidad de conversar con el señor Enrique Pérez, que era el representante, el que movía todo en realidad de Rocafuerte. De la empresa. De la empresa. Y él estaba 100% seguro de ganar porque tenía dentro a funcionarios que se habían coludido con él. Uno de ellos, de Chinecas. Dentro de Chinecas. Uno de ellos, el asesor legal. ¿Eso es antes de ganar el proceso? Antes de ganar el proceso. Y eso se le anticipó, se le avisó al presidente. Pero simplemente, una vez más, no hizo caso. Y repito, lo que hizo en ese momento fue llamarle al presidente del directorio Chinecas y creyó en la explicación que el presidente del proyecto Chinecas, del directorio, le dio. Entonces, luego ya sucedió lo que todos sabemos. Entonces, luego de eso... Ahora, pero si hicieron ganar el proceso en Chinecas a Rocafuerte, ¿por qué no lo quisieron pagar? Primero, es lo que no entiendo. Primero porque había una discusión interna con respecto a que no se había metido todos los materiales. O sea, no había ingresado la cantidad total de materiales que se había requerido. Pero nadie fiscalizó eso. Nadie fiscalizó. No había cómo probar. Y en esas discusiones estaban ellos. ¿Correcto? Desde ahí nomás nosotros sabíamos que algo malo estaba manejándose y que finalmente terminaron por firmar todo como si de verdad la empresa hubiera abastecido todo el material. Cuando ellos han querido reaccionar después, cuando interviene el presidente regional para negar el pago, quisieron volver al tiempo pasado, al momento en que no habían abastecido de todo el material, pero Rocafuerte tenía toda la documentación en regla, todo recepcionado, etcétera, no pudieron hacer absolutamente nada. Repito, eso no solo es el problema. Hemos demostrado con documentación que, por ejemplo, las planchas de triple A que en Chimbote, esas medidas, costaban 35, máximo 37. El proyecto especial Chinecas lo compraba a 199 soles. Y eso le consta al presidente porque a él se le mostró la documentación. Y sin embargo, ahí se quedó y luego cuando ya se hizo público, ¿no? Terminó por avalar y por defender al presidente del directorio. ¿Era triple A y era fierros? ¿Qué cosa compraba? Imagínese, se pagaba por fierro, pero se quería triple A. Y entonces, ya cuando han salido una serie más de denuncias que nos hemos visto obligados pues a hacerlo público, ¿correcto? Recién manda a su abogado Lucho Arroyo, de paso fue candidato por otro partido político al Congreso, manda para que formalicen la denuncia contra el ex gerente general, ni siquiera contra los actuales, contra el ex gerente general
y algunos ex trabajadores. Cuando los culpables eran los actuales funcionarios. Es decir, tuvo que esperar que haya todo el problema conmigo, que yo me vaya, renuncie públicamente, que yo haga denuncias públicas, que otra gente haga otras y otras más, para que finalmente termine reconociendo que efectivamente había un alto grado de corrupción ahí y hace las denuncias a la gente por el lado más débil. Pero no se sancionaba a nadie, no se castigaba hasta hoy, a nadie. En absoluto. Los funcionarios siguen en Chinecas como si no hubiese ocurrido. Siguen ahí como si no hubiera ocurrido nada. El proceso de arbitraje del tema Chinecas y de Rocafuerte, que termina ganando más de 3 millones, ¿se dejó ganar Chinecas o peleó algo? Porque da la impresión que no peleó nada. No, si yo me hubiera podido saber que esta iba a ser una de las preguntas, hubiera traído el acta y usted hubiera visto ahí que firman la conformidad, el asesor legal de Chinecas y todo es normal. O sea, prácticamente ellos han aparentado una reacción cuando Álvarez se entera después, o mejor dicho, confirma después que esa empresa Rocafuerte ganó todo. Cuando él reacciona de la manera como reaccionó, los funcionarios actuaron como si nunca hubieran sabido nada, como que les hubieran sorprendido. ¿Considera usted que se dejaron ganar el arbitraje? Por supuesto, ahí hubo todo un plan, una maniobra para lucrarse, beneficiarse. Ahora, en una pasada sesión de consejo, el consejero Porcasma Jesús Rodríguez ha elaborado un informe donde señala lo que usted hoy nos está dando a conocer, que hubo una intención de perder el arbitraje por parte de los funcionarios de Chinecas frente a Rocafuerte. Pero eso es evidente, la documentación que hay así lo demuestran. Repito, entonces es cierta esa denuncia. Han reaccionado cuando el escándalo fue público, el presidente reacciona y los funcionarios reaccionaron como que no hubieran sabido nada, como que hubieran sido sorprendidos. Y de ahí vino todo el teatro que hicieron hasta hoy. Ahora, sácame una duda para terminar el tema Chinecas y Rocafuerte. Usted me dice que no le quisieron pagar a Rocafuerte porque detectaron que no abasteció la cantidad que tenía que abastecer de piedra y materiales. No, de eso se quisieron coger ya después. Claro, se lo pregunto porque lo que ha trascendido es que el presidente Álvarez se entera de que el representante o quien estaba o quien era dueño de verdad Rocafuerte era un ex amigo de él, pero que ya era su enemigo en ese momento. ¿Hay algo de cierto en ese tema? Claro, ¿O no? Quique Pérez ha sido uno de los principales artífices en el trabajo de... ¿Quique Pérez quién es? El hermano de Yuri Pérez, el actual personero legal de Cuenta Conmigo y además gerente de CH Imbote. ¿Y Quique Pérez, hermano de Yuri Pérez, no es amigo de Álvarez? Siempre han sido amigos. Quique Pérez. Claro, pero él se pelearon porque sabe que en Proyecto Chinecas, amigo, para que la gente sepa, quienes ganaban la mayor cantidad de servicios era el hermano del presidente a través de otras personas y Quique Pérez. El hermano de Yuri Pérez. Y la competencia ahí hizo que finalmente se termine peleando con Quique Pérez. O sea, Quique Pérez se pelea con Álvarez. Así es. ¿Por eso no le quisieron pagar a Rocafuerte? Claro, por eso. Cuando él se entera y es público, porque antes de eso él ni sabía lo que estaba pasando. La verdad es que Álvarez no sabe lo que está pasando en la región. Él solo sabe que mañana se licitan las obras más grandes y que por supuesto hay que estar atentos ahí, ¿no? Bueno, pero usted dice, él no sabe lo que pasa, alguien podría decir, pobrecito, lo están engañando entonces. Es que ha demostrado, la verdad es que yo repito, cuando las pocas cosas que nosotros le hacíamos conocer, que tomábamos conocimiento, mostraba un poco interés en querer conocer a fondo las cosas. ¿Qué le interesaba más entonces al presidente? A él le interesa la obra de 400 millones, la obra de 90 millones, 120 millones, no sé por qué, pues ya dejo a la imaginación de la población. Bueno, allí suma bien, supongo, ¿no? Claro, los diezmos deben ser muy interesantes. Bueno, cambiando de tema, amigo Calderón.